según los libros, por medio de la renta se hacía la libertad financiera. Y sí, es una forma de hacerlo. Pero después me di cuenta que cuando estás iniciando, mi Javi, es más fácil estar comprando y vendiendo para hacer patrimonio que llegar a la libertad financiera por medio de la renta. El jugador siempre tiene que estar viendo dónde va a estar el disco para estar ahí. Ese es el secreto de que el proyecto donde nos asociamos Alonso y yo haya funcionado. Adelantarnos a lo que el mercado va a demandar en un futuro. Cuando tienes el dinero para invertir en un enganche, una propiedad, tienes el dinero para invertir en un enganche, en un carro. ¿Y qué quiere un joven? Estatus. Tener una propiedad no es sexy, pero el carro sí. La mayoría deciden irse por un carro y algo que desde lo que lo sacan de la agencia pierde 30% de su valor. La gente llega y no sabe exactamente qué quiere. Quiero comprar una propiedad por la inversión. Sí, pero ¿qué quieres? ¿La quieres rentar? ¿Quieres flujo? ¿O quieres realmente multiplicar tu capital? Empresarios, Javi, tú lo viviste, lo viste en la pandemia y lo vimos. Empresarios muy exitosos en sus negocios en la pandemia se quedaron sin nada. No porque el negocio no haya jalado, es porque el negocio dejó de funcionar, pero no tenían patrimonio personal. Jamás sacaron algo de utilidad para ellos, pensando todo el tiempo en reinvertir. ¿Qué factores hay que tener en cuenta, según cada uno de vosotros, que son claves a la hora de invertir en tierra? Cuando Nuevo capítulo de Emprendecero con una nueva modalidad que son los debates. Los debates llegan a Emprendecero para que no tengamos una única opinión sobre un tema, sino que tengamos a alguien enfrente que pueda darnos o un punto de vista diferente o contradecirlo. En este caso vamos a hacer un debate sobre inversión inmobiliaria y qué mejor que dos socios, dos amigos que se dedican a la inversión inmobiliaria y que ya antes de cámara nos dicen que ya piensan diferente. Entonces, Pepe, para mí José, siempre va a ser José. Correcto. Alonso, si queréis presentaros. Yo te presento a ti, tú me presentas a mí. Buena idea, venga. ¿Cómo va? Espero no quedar mal. Don José. Don Pepe. No, Pepe una gran persona. Pepe tiene, bueno, aparte de que acabamos de coincidir en un mastermind que nos unió mucho, antes de ser amigos, fuimos primero socios, ¿verdad? Eso es algo interesante. Primero fuimos socios. Pepe, pues, tiene una empresa de controles e instrumentación. Correcto. Para empresas gubernamentales. ¿Qué es lo que hacen? Te trabajan todo el tema eléctrico, alta, baja, media tensión, subestaciones, etcétera. Es lo que proveen. Yo sé, es algo difícil de entender. Yo me tardé un año en entenderlo. Pero aquí estamos, es lo que hace Pepe. Y pues recientemente también como inversionista inmobiliario, él hace flipping. Juntos invertimos también en tierra para lotificar, que fue nuestro primer proyecto. Y ya andábamos por allá. Y pues bueno, es Pepe, pues una gran persona sobre todo. Tiene un gran corazón. Y que últimamente ha estado pues compartiéndolo más, expresándolo más. Y que lo he felicitado por ello. Muchas gracias. Espero no quedar mal en la presentación. Déjame te digo. Alonso, primero que nada, hijo de Dios. Asesor en inversiones inmobiliarias, fundador de GR8, una inmobiliaria que ha tenido mucho crecimiento y mucho éxito. Igual invertimos juntos, ha buscado siempre cómo invertir más, cómo explorar más el tema inmobiliario. Por eso nos hicimos de los socios y luego amigos. Eso es muy raro de ver. Igual que te puedo decir, es una gran persona de muchos valores. Por algo, después de tanto tiempo, después de altas y bajas en tema de negocios y en muchos temas, seguimos juntos. Entonces, es Alonso Lozano, una gran persona. Ok, perfecto. Presentados entonces. Gracias, socio. Bueno, todos los empresarios terminan, o las grandes riquezas terminan en el sector inmobiliario. Vosotros empezáis ahí. ¿Por qué cada uno de vosotros habéis decidido empezar en este sector? Échale, socio. Historia un poco más breve. A mi familia me daba un terreno para venderlo, pero me dijeron cuánto lo compraron. Entonces yo vi la diferencia en precio de cómo lo compraron y cómo lo vendieron. Y eso fue para mí de que aquí hay negocio, aquí hay lana. Eso fue muy chiquito. Eso fue el primer despertar. ¿A ti qué te llamó la atención? ¿El margen? El margen. ¿La cantidad? El margen, sí. La cantidad era, o sea, se compró en 10, se vendió en 100. ¿Se me explico? O sea, el margen era muy... ¿En cuánto tiempo? Este terreno creo que duró en la familia como 10 años. Aún así, el margen era, era grande. Entonces, a partir de ahí ya tenía la espinita. Ahorita, en tiempos actuales, la familia me ha dado la confianza de decidir en qué se invierte. Entonces, como la familia tiene un perfil más conservador, porque pues es familia, no es tanto de dinero mío, dinero propio, que yo soy joven, me lo gasto y no pasa nada, y hay familia, buscamos alternativas que sean más seguras. Entonces, por eso voltear a ver bienes raíces. La tierra es muy segura en general. Entonces, por eso nosotros estamos acá. Por la rentabilidad y por la seguridad que nos da. Alonso, ¿qué piensas tú? ¿Qué te ha De mi llevado? parte, híjole,
Desde los 13 años empecé a conocer el mundo de bienes raíces por Padre Rico, Padre Pobre. Pero después vi que mi hermano mayor, al cual yo siempre me le pegué para aprender de negocios desde los 13 años, él se fue a Estados Unidos. Vivía aquí en México y se fue a Estados Unidos a vender casas manufacturadas o prefabricadas, le dicen así, en manufactured homes en Estados Unidos. En Texas es súper común. Son esas casas que puedes trasladar sin ningún problema en una, allá le dicen traila, en un trailer, en un camión. ¿Modo container, perdón? ¿O modo casa hecha al uso? Es una casa de madera, que parece container, pero es madera. ¿Sale? Oye, total, empecé a ver cómo le iba bien vendiendo y después empezó a invertir también. Entonces me llamó la atención y por eso empecé a invertir yo también. Ojo, me encantaba más o me llamaba más la atención la renta, porque según yo y según los libros, por medio de la renta se hacía la libertad financiera. Y sí, es una forma de hacerlo. Y por eso muchos millonarios y billonarios dejan parte de su patrimonio en bienes raíces. Pero después me di cuenta, ya invirtiendo y conociendo a gente importante de la industria, que cuando estás iniciando, mi Javi, es más fácil, aunque es irónico, estar comprando y vendiendo para hacer patrimonio que llegar a la libertad financiera por medio de las rentas. Si tú te vas directamente a las rentas, te vas a tardar mucho más. Pero si primero le das vuelta, invirtiendo en buen precio y vendiendo con plusvalía en mercados en crecimiento, después ya empiezas a dejar algunas propiedades en renta porque ya creaste más patrimonio. Vale. Ese es para nosotros ese fue un switch importante, por lo menos para mí. Vale. O sea, si lo entiendo bien, el punto clave es comprar, vender, porque si tú compras y alquilas, anulas tu poder de apalancamiento financiero, por ejemplo, y ya no puedes entrar en nuevas operaciones. Llegas a un punto en el que tienes tope, ¿no? Sin embargo, comprando, vendiendo, lo que estás haciendo es una bolsa de dinero cada vez más grande, ¿no? Sí, pues ya ves que tenemos los dos, el alquiler y la apreciación, la plusvalía. Vale. Entonces, cuando tú te enfocas en la plusvalía, que normalmente cuando eliges bien es mucho más alta que lo que te daría en rentabilidad una propiedad, permites darle vuelta al dinero que de otra forma, aunque estés apalancando con un crédito bancario, un crédito hipotecario, estaría pues atascada parte del dinerito en una etapa muy productiva de tu vida como jóvenes, cuando podemos seguir generando ingresos de otras formas y así seguir haciendo más patrimonio, más propiedades, y luego ya una que otra la dejas en renta. Vale. Ya puedes enfocarte en eso para empezar a tener esa fuente estable. Vale. Como es debate, vamos a jugar al juego de... Tenemos un apartamento en el que Pepe tienes que convencer a Alonso de que lo venda y tú tienes que convencerlo de que lo alquile, para ver qué argumentos hay en común y luego si queréis le damos la vuelta. ¿Y no vale repetir? Ok, échale. Adelante. Bien, un departamento, vamos a decir que es un departamento en San Pedro. En San Pedro García. Okay. Para situar San Pedro, bueno, Emprendecero está hecho para inspirar a emprendedores, a dueños de negocios en cualquier tipo de emprendimiento, que son para emprendedores habla hispana, España, América, Estados Unidos. Bien. Entonces, San Pedro es una muy buena zona de Monterrey. Monterrey es una de las mejores ciudades de México. Situados ya, te dejo continuar con... Así es, estamos en San Pedro. Ahorita estamos grabando en el municipio. Es el municipio más rico de Latinoamérica, para que nos demos una idea. Entonces, en esta zona es súper, súper alto el precio de la tierra y pues también de todos los ladrillos que se construyen arriba, ¿verdad? Casas, departamentos. Entonces, imagínate que estamos hablando de un departamento de 20 millones de pesos, que son $1 millón aproximadamente, pues 900,000 euros más o menos. Y socio, yo considero que este departamento debemos conservarlo en el patrimonio, en la empresa que tenemos, en renta, y te voy a decir por qué. Y yo sé que tú estás buscando la plusvalía, ya la quieres sacar, pero se viene el Mundial. ¿Y qué crees que va a pasar con el Mundial? No solamente un centro de Monterrey, no solamente la zona cerca de los estadios, todo se va a llenar. Y aunque estamos acostumbrados a rentarlo de manera larga, 6 meses, un año, renta un alquiler tradicional, considero que si logramos esperarnos un poco más, podemos incluso apreciarlo un poquito. Y a lo mejor no nos tenemos que esperar hasta el Mundial, pero sí puede llegar a un punto donde toda la gente va a querer departamentos en un año y va a ser un muy buen momento para vender. Por eso considero que no debiéramos vender ahorita. Que no deberíamos de vender ahorita. Ok, entonces, tú sugieres que rentemos. Que rentemos por un año más, como mínimo. Vamos viendo lo que va depurando ahí el Mundial. Ya tuvimos una etapa en la que lo compramos a un precio más bajo, ha crecido. Tú sabes que los precios en San Pedro han estado un poquito estancados desde hace más o menos 5 años, ¿correcto? Entonces, el margen que puede subir de aquí al Mundial, sabemos que es poco. Mi preocupación es nuestro costo de oportunidad. El tener la lana ahorita metida acá nos priva de invertir en otras oportunidades donde el precio está muy bajito y podemos invertir y en ese año
probablemente la lana ya se multiplicó en otro lado. Esa es mi preocupación. Entonces, coméntame cómo lo ves para ver si vendemos ahorita, nos esperamos un año o lo vendemos y lo vendemos. La única manera en la que aceptaría que esto se vendiera el día de hoy es si la oportunidad que tenemos enfrente nos da más de un 25% anual. Si es que logramos invertir toda la cantidad, son 20 millones de pesos, casi un millón de dólares. Si todo eso lo podemos poner a trabajar inteligentemente, y te estoy hablando de no en una sola propiedad, sino apalancarnos con distintas propiedades, utilizar crédito bancario y que nos haga sentido para que la mayor parte del apalancamiento se pague con el alquiler. Y aparte que estamos recibiendo plusvalía de varias propiedades, ahí sí, en esa única excepción, estaría dispuesto a vender. Ok. Interesante sería eso. ¿Podríamos sacrificar flujo si lo invertimos en tierra que nos da mucho más plusvalía o necesitamos flujo? Esa es la pregunta. No lo necesitamos ahorita. No, podemos poner incluso, por eso te comento, varias propiedades. No tenemos que poner todo a mediano, a largo plazo. Podemos tener una diversificación, a lo mejor tierra, a lo mejor bodegas, a lo mejor... Bien. Entonces yo creo que la estrategia va a ser encontrar las oportunidades. Si tenemos las oportunidades adecuadas, decidimos vender. Ahora, ¿dónde te ves tú? ¿Tema industrial, tema comercial, residencial? O sea, ahorita estamos en residencial. Yo con 20 millones, yo invertiría en terreno con vocación industrial. Yo, personalmente. Construiríamos. Yo creo que tierra hay que dejarla crecer. Primero, terreno con vocación industrial, que es lo que ahorita México necesita, para venderlo en unos 2, 3 años o desarrollarlo. Y ya tocará decidir qué hacer. Con vocación industrial te refieres a comprar tierra, urbanizar con un proyecto de naves industriales o a ver, puede ser urbanizar o no urbanizar. Nada más tiene que tener la vocación de que ahí le pueda interesar a una fábrica, ¿verdad? Poner su bodega, por ejemplo. Okay. Y que tenga los permisos. Eso te refieres también con la vocación, que en el suelo se pueda, ¿verdad? Que en el suelo se pueda poner una bodega, que pueden pasar trailers, el tema de la luz, el tema de servicios, que esté preparado para eso. Bien. Estamos en un tema de inversión inmobiliaria. En este caso, lo vamos a hacer más enfocado a el particular o la familia que busca y piensa en un apartamento de 3 habitaciones, salón. Lo vamos a pensar vamos a hacerlo pensando en inversor, que más que pensar en 3 habitaciones, piensa en rendimiento, plusvalía, márgenes, cuánto me puedo apalancar, etcétera. Dentro de la inversión inmobiliaria, ¿cuáles son las principales métricas que tenéis en cuenta para hacer una inversión? Bien, cuando hablamos de números, si nos vamos a renta, hay 2 métricas. La principal, la que el mundo de inversionistas en Estados Unidos, España, que he leído también, de hecho hay un libro muy interesante de España, se llama El libro negro del inversor inmobiliario, si mal no recuerdo. El libro negro. Sí. Puede que sea del mismo escritor de El libro negro del emprendedor, puede ser. Puede ser, sí, ¿verdad? Algo así, es verdad, algo negro, algo decía negro del inversor inmobiliario, está muy interesante, por cierto, ahí aprendí muchas cosas en ese libro. Y es el cap rate, la tasa de capitalización. ¿En qué consiste? Es una fórmula para ver qué tanto te está dejando el alquiler de una propiedad en relación al valor del inmueble actualizado. Entonces, si una propiedad vale 500,000 euros y te deja 50,000 euros ya netos después de gastos sin considerar la deuda, el apalancamiento financiero no va en esta fórmula. Si después de los gastos te deja 50,000 anuales, estamos hablando de un 10% de tasa de capitalización. O sea, con las puras rentas neto, en 10 años recuperarías el valor de la propiedad. Es algo muy bueno en residencial en España y en México también. Sí. Es muy bueno. Normalmente la industria comercial o lo industrial, bodegas y demás, tienen una tasa mayor. 11, 12, 13, por ejemplo, aquí en México es lo que podemos observar. Eso es número 1. Hay otras personas que revisan ya cuando van a vender cómo está su cash on cash return, el efectivo sobre efectivo, pero no en flujos, sino ya sobre la operación final. Es decir, si yo invertí en este departamento de 500,000 euros, el mismo que estamos platicando, pero realmente de mi dinero solamente salieron 200,000, lo demás lo utilicé de apalancamiento financiero y otras personas pusieron ahí el apoyo, después de pagar los rendimientos, los intereses, y de que haya vendido la propiedad unos años después, si me queda, pone que la vendí ya no en 500, la vendí en 600,000, pero pagué intereses y demás, pone que me quedé con 550. ¿Cuánto puse yo de mi bolsa para conseguir esos 550? 200,000 o si el ejemplo de 200,000. Entonces realmente saqué mis 200,000 y aparte otros casi 200%.
¿En cuánto tiempo? Si fueron 5 años, ese 200 lo divides en 5 y sale en 40%. Entonces, tu cash on cash anual es 40%. Entonces, esas son las dos cosas. Se vuelve un poquito complejo ya cuando hablamos así técnico de números, pero esas son las dos. El cap rate es la tasa de capitalización con las rentas, con relación al valor del inmueble. Y número 2, el cash on cash. ¿Cuánto metí? ¿Cuánto saqué? Ya considerando todos los gastos y que me... Ahí contando los apalancamientos. Así es. Vale. ¿Qué otras métricas podemos sumar? No, en métricas estoy completamente de acuerdo. Lo que mencionaste a mí de repente me confundió un poco porque mencionaste una persona, 3 habitaciones, familia. Entonces, lo que regularmente hemos visto es que la gente llega y no sabe exactamente qué quiere. Entonces, ese es un gran problema. Te llegan, quiero comprar una propiedad por la inversión. Sí, pero ¿qué quieres? ¿La quieres rentar? ¿Quieres flujo? ¿O quieres realmente multiplicar tu capital? Entonces, no te enfocas en la renta, te enfocas en plusvalía. Entonces, nada más es mi observación. Mucha gente de repente no llega y no sabe qué es lo que quiere, entonces es muy importante definirlo. Pero en métricas, las que dijo mi socio, estoy completamente de acuerdo. Perfecto. Vosotros, dentro de vuestro negocio, dedicáis, dentro de toda la cadena de inversión inmobiliaria, en la compra en preventa. Allí en España se dice comprar sobre plano. Aquí creo que tiene otro nombre. ¿Por qué creéis que es la mejor opción? Fíjate que yo no creo que es la mejor opción. Okay. Es una opción que para la mayoría de las personas, a la situación actual, en nuestro país y muchos países de Latinoamérica también, es muy buena opción. Pero cuando decimos mejor opción es muy subjetivo, porque hay otras inversiones con más rendimiento. Te pongo un ejemplo. Comprar tierra, yo le digo al modelo pastelería. Una pastelería compra un pastel y vende el pastel completo a cierto precio, pero cuando lo vende por rebanadas, puede vender el pastel completo más caro. Lo mismo sucede con la tierra. Cuando tú inviertes en tierra, en macrolotes, hectáreas, tierra grande, grandes cantidades, y eso tienes oportunidad de subdividirlo y hay demanda por ello, puedes vender 3, 4, 5 veces más caro en el mismo año. ¿Sí? Entonces los márgenes son muy altos. Pero ¿por qué nos enfocamos en la preventa? Porque es lo que el mercado está dispuesto a adquirir cuando no tiene todo el poder adquisitivo para adquirir el 100% de una vivienda. Y hay tantos jóvenes, viene la generación Z, 25 años o menores, que se quieren independizar y ahora andamos con que ya no quiero vivir con mis papás, quiero yo hacerme dueño de mis cosas. ¿Pero con qué dinero? Sí. E incluso con ayuda de los papás, a veces ya con los precios de las propiedades en España, en México, en Estados Unidos, donde quiera. Bueno, Estados Unidos tiene más financiamiento y más apoyos en ese aspecto, pero aún así es una crisis importante. Cuando estudias datos, y aquí en México de la INEGI, por ejemplo, en la TAM también, no me acuerdo qué fuente, pero también tiene datos, el promedio de una persona, un joven para independizarse son 29 años, 28, 29 años. Y está muy crítico. Y la preventa es lo que te permite dar ese primer escalón para que con un 10, 15, 20% puedas hacerte una propiedad que va a estar subiendo de valor con el tiempo, la vas pagando poco a poco y a meses sin intereses en lo que te lo entregan. Ya cuando te lo entregan, puedes usar apalancamiento financiero o ya tuviste más tiempo para ahorrar dinero y ahora sí, si lo quieres vender, eso ya con la plusvalía puede ser tu enganche de la propiedad que quieres comprar. Ok, así lo estoy entendiendo bien. Presentáis una oportunidad de una torre que se va a construir, por ejemplo. Entonces, en ese punto, a nivel histórico, siempre hay un precio que va a subir un 10 o un 20% antes de que se empiece a construir o se termine. Entonces, lo que tú o lo que proponéis es entrar en ese momento en el que todavía es sobre papel, en el que das una entrada mínima, entiendo, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Como hipotecas esa entrada? ¿Solamente es a través de dinero de esa persona que paga? ¿O cómo funciona habitualmente? A ver, los modelos, no solo hay uno. Uno puede ser esa, apalancarte al momento de que te lo van a entregar con un crédito hipotecario, ¿sí? Entonces, en el momento en el que te van a entregar. El pago final. El pago final. O sea, pero tú al inicio tienes que recurrir de pagos mensuales propios. Sí, que es un 10% regularmente en preventas más o menos. De enganche. De enganche y o sea, pagos mensuales. Perdona, tienes un piso, un apartamento de $100,000, tú tienes que entregar de enganche $10,000. $10,000. De golpe. Sí, lo regular. Ok, y después, mes a mes, hasta que se termine la construcción, un porcentaje de esos 100,000. De esos 100,000 va variando, puede ser otro 10, puede ser un 20, va variando. Vale, o sea, terminas ese ciclo de 1 año, 2 años, pagando como un 20 y un 30% de la vivienda. Que luego, cuando terminen esos 2 años, estadísticamente ha aumentado el valor un 10 o un 20% o algo así, ¿no? Un poquito más. Si estamos hablando de 2 años, entre un 25 y un 30, es lo que vemos normalmente. Okay. Y normalmente son de 3 años.
Entonces termina siendo entre un 35 y hay ocasiones que son 45 cuando es ladrillo. Pero hay veces cuando es tierra incluso más. Sí, vale. ¿Qué factores hay que tener en cuenta, según cada uno de vosotros, que son claves a la hora de invertir en tierra? En tierra, ok. Es interesante porque hay varios factores. Lo principal es el crecimiento, ¿sí? O sea, ¿cómo proyectas que esa tierra vaya a crecer? Entonces hay varios factores. La mancha urbana, por ejemplo, eso te lo dicta. ¿A dónde está creciendo? ¿Dónde está yendo la lana? ¿Sí? Eso lo puedes ver con diferentes... Todo es dato. ¿Sí? Todos los datos. Sentarte a analizar datos. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, y lo platicábamos en el primer proyecto, que en el que fuimos socios, ¿por qué hicimos esta tierra? Aún hoy en día vamos y todavía no hay mucho alrededor. Pero le comento, toda la tierra que queda en ese pedacito es playa, es costa. Ya lo tiene un desarrollador y está construyendo casas de 4 millones, 5 millones. Del otro lado viven canadienses y estadounidenses y ya no hay más mancha. Todo lo demás es solo de un desarrollador. Encontramos este pedacito por casualidad y se dio la oportunidad. Entonces, pronosticamos nosotros que en unos 3, 4 años que el desarrollador complete su master plan, en automático nos pasa plusvalía. ¿Explico? Entonces, cuando la tierra tiende a escasear, en automático sube su valor. Entonces, como queda poca costa, quedan poquitos pedacitos de tierra, sabemos que es una buena oportunidad. Es un filtro, por ejemplo, que yo utilizo. ¿Sí? Es muy empírico, si lo quieres ver así, pero funciona. O sea, no, la matemática no, o sea, los datos no hacen que no falles. ¿Qué otra métrica tienes tú en cuenta a la hora de encontrar una buena oportunidad de tierra? Aparte del crecimiento, hay algo, fíjate, y no es de métrica, hay una intuición que vas desarrollando conforme revisas proyectos y proyectos. Como yo hace 4 años revisé más de 60 proyectos en muy poco tiempo, eso aceleró el aprendizaje. Y yo antes de empezar en México, ya había analizado y aprendido a analizar propiedades en Estados Unidos a través de mi hermano, que ya estaba trabajando en bienes raíces. La práctica te ayuda a desarrollar una intuición. Y por eso, incluso tenemos un amigo en común que cuando va a abrir nuevas ubicaciones de sus paleterías, aunque sean franquicias y que él no las vaya a operar, va a olfatear, va a pisar la tierra. Y ya con ese olfato de abrir tantas sucursales, en este caso de revisar tantos proyectos, ya sea de tierra, ya sea de fraccionamiento, sean departamentos, esa intuición te dice algo. ¿Sabes qué? Aquí sí o aquí no. Y no es métrica como tal, pero es un feeling, una intuición que vas desarrollando y yo sí me quiero enfocar en eso también. Cuando yo me senté, más bien cuando yo fui a invertir con Pepe, antes de invertir, acuérdate que no éramos amigos. Cero. ¿Qué te pedí yo? Números. Y luego ir. Me hicieron sentido y luego fuimos juntos a pisar. Para mí eso es muy importante. O sea, analizáis la parte racional, que son números, y la parte emocional que puede haber en la zona, ¿no? Pues, esa parte emocional sí es emocional, pero es un sentido común en bienes raíces que lo vas desarrollando. Sí, claro. Entonces, es un proceso de, oye, por sentido común yo analizo, o sea, veo y tengo la capacidad de ya analizarlo rápido por la experiencia que has tenido. Entonces, por sentido común dices, perfecto, eso es la buena zona. ¿Qué vemos? A ver, esa intuición también. Veo mucho el precio por metro cuadrado. Entre más al cero te puedas acercar, tu posibilidad de hacer ese retorno exponencial incrementa. ¿A qué voy con esto? ¿Al cero o al cero? Al cero de precio por metro cuadrado. Al cero, vale. Al cero. O sea, cuanto más bajo el precio del metro cuadrado te refieres. Sí, más fácil es multiplicarlo. Bien fácil el ejemplo. Tú estás en un mercado en crecimiento. No es lo mismo invertir, y volvemos al tipo macrolote, a la hectárea, en 100 euros el metro, o lo que tú quieras decir, a 300. Porque si yo compro en 100 y en 3 años ya está en 200 por el crecimiento, pues es un 33% anual, porque lo dupliqué en 3 años. Pero si yo me espero que esté en 300 y sube en otros 2 años a 500, ¿estás de acuerdo que son los mismos 200 de diferencia por metro cuadrado? Pero como ya tuve que meter 300, realmente es nada más un 60%, 66, dividido en 3 años. Baja a 22. Y así te vas, hay situaciones más extremas. Por eso el timing de inversión es muy importante. Y yo reviso mucho el timing de una ciudad o de una zona en específico por el metro cuadrado, el precio por metro cuadrado. Sí. En otras palabras, o como yo lo podría llegar a explicar, es más fácil comprar en $1 y hacerlo 2 que comprar en 100 y hacerlo 200. Sin duda. ¿Qué consejo le dais a las familias primerizas que quieren comenzar a hacer sus inversiones inmobiliarias? Yo creo que empiezo mi compadre. Definir intención.
Intención te refieres a qué quieres hacer con esa inversión, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué quieres invertir? Ponle que ya tienes el dinero, ya vendiste tus propiedades, te están dando renta. ¿Por qué quieres? Ya que tenemos definido eso, empezamos a elegir un vehículo. Existe vehículo A, vehículo B, vehículo C. Podemos invertir en preventa, podemos invertir en una tierra, madurarla, podemos a lo mejor una propiedad dentro de inmediata y ponerlo a rentar, pero que se alinee a tu intención, tus objetivos. Ya vi por qué quieres invertir y ya vi cuánto quieres ganar. Ya te pregunté cuánto quieres ganar, cómo. Yo te ayudo a encontrar esos vehículos y las zonas y a partir de ahí ya vemos a ver cuál es el que se ajusta a tu presupuesto también, porque no solamente son objetivos, es qué necesitas y qué tenemos para poder lograrlo. Y según lo que tengamos al día de hoy, ya podemos bajarlo a las opciones. ¿Sabes qué? La opción B es la más atractiva para ti por X, Y y Z razón. Y si en la opción B tenemos 3 productos distintos, nosotros tenemos un filtro que le llamamos el método GR8 para filtrar las oportunidades, por ejemplo, en preventa, más confiables, número 1, con desarrolladores confiables que sí entreguen, etcétera, y las más redituables. En tema de rentabilidad, plusvalía, lo que platicamos, que si cap rate, que si cash on cash, y todo eso lo bajamos con el tiempo. Pero primero como inversionista es intención, objetivos que necesito, vemos vehículos y según el presupuesto también, ya podemos ver las opciones. Eso es lo que hacemos. Ok. ¿Y tú qué consejo le darías? O sea, justo es lo que te mencionaba hace un ratito, el que la gente no tiene muy claro exactamente qué busca. Entonces, justo como lo comentaba mi compadre, es muy importante llegar con una visión clara. A ver, y si no ya es una visión clara, o sea, tener la apertura, decirle, ¿sabes qué? No estoy 100% seguro, o sea, ayúdame, tengo esto. Y te podemos asesorar, te podemos ir guiando. Y ya encuentras, oye, ¿sabes qué? Esto es lo mío. Pero que tengas esa apertura. Mío. Que tengas la apertura de que te asesore alguien. Desde vuestra experiencia, ¿cuáles son los principales problemas que veis en las personas que quieren invertir en inversión inmobiliaria? Oh, espérate, esa está buena. En los jóvenes, la competencia principal que nosotros tenemos Sí. son las agencias de carros. ¿Cómo? A ver cómo hilamos eso. Prioridades. ¿Te refieres a que dan la prioridad a comprarse el coche que a comprarse la casa o cómo? Cuando tienes el dinero para invertir en un enganche, una propiedad, tienes el dinero para invertir en un enganche, en un carro. Claro. Y tiras para el coche. ¿Y qué quiere un joven? Estatus. Y la propiedad no te da estatus, a menos que te compres algo como en San Pedro, pero no te va a alcanzar. Y como tienes el enganche por una propiedad normal, tener una propiedad no es sexy, Javi. Las rentas no se ven, la plusvalía no se ve en las redes sociales, pero el carro sí. El carro sí. Y las chavas ven el carro. Y para un joven, aunque en una preventa tú tengas plusvalía y lo vayas pagando a meses sin intereses, la mayoría deciden irse por un carro, que es totalmente lo contrario. Se apalancan por algo que van a pagar intereses desde el día 1 y algo que desde lo que lo sacan de la agencia pierde 30% de su valor. Pero son decisiones. Y para mí esas primeras decisiones son las más importantes porque eso es lo que te puede catapultar después a 5 o 10 años mucho. O puede ser la primera carrera financiera en tu vida que te pueda ir pisando y ir jalando cada vez más. Exacto. La plusvalía no se puede presumir. Eso es complicado y mucha gente dice, necesito que me van exitoso. Ese es el gran problema, creo yo. Entonces, yo creo que con lo que estás comentando, tú has dicho, no es sexy, pero también depende quién veas, en quién te fijes que te está mirando. Pues en el sentido de la masa, creo que sí, que se va a centrar en el coche en vez de que en el piso o en la casa. Pero para mí es muy sexy a 2 jóvenes emprendedores que tienen la mente y la inteligencia de dejar de lado el coche y centrarse en la inversión inmobiliaria. Lo que veíamos esta mañana en 50 líderes depende de quién te rodeas. Es correcto. Así que, buen punto. No lo había pensado así, pero sí que es un umbral el hecho de tener la posibilidad de comprar un coche y no comprar una casa. Pero me he quedado pensando cómo es ese punto en el que con el mismo capital con el que puedo comprar un coche, puedo entrar en una inversión inmobiliaria. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da? Primero, con la apertura que te digo, a que alguien te pueda asesorar, que tiene más experiencia te asesore. ¿Sí? Esa es una. Yo creo que hay otro factor que es dejar el ego a un lado. Es muy importante. ¿Sí? Porque tienes que dejar eso de que me vean en el carro, etcétera, etcétera. El que puedas pertenecer a algún círculo por el estatus que te puede llegar a dar un vehículo. A decirle, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas más en serio. Estoy viendo por mí, estoy viendo a un futuro. Quiero familia, quiero hijos. Tengo metas. Entonces ya te dejas asesorar y ese es el punto de inflexión, el que si ¿sabes qué? Me voy a sacrificar un poco. Voy a invertir, por ejemplo, en empleo preventa, que es lo más común en un joven.
Sí, en su primer preventa inmobiliaria, que le puede dar esta oportunidad de tener o vivienda o multiplicar su capital. Yo creo que es el punto de inversión. Dejar el ego a un lado. ¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo por segmentos, fíjate. Porque para un joven, parte de la venta que nosotros hacemos es empezar con el problema. El problema es, no te va a alcanzar con lo que tienes para la propiedad que quieres. Y tu objetivo es independizar. Y quieres formar una familia. Y al ritmo que vamos, si te mantienes ahorrando con el trabajo que tienes, no hay forma humana en que vayas a llegar. Pero si empezamos, así, y no es por limitarlos, sino es preguntarles, ¿cuánto vas a estar ganando en 5 o 10 años con lo que estás haciendo? Y la cantidad que nos dicen, lo ponemos en un pizarrón y mostramos cómo eso no va a alcanzar ni para el 50% de lo que están soñando. Pero ofrecemos un vehículo, la preventa. Y como tenemos ese filtro y aparte la confianza con la credibilidad que hemos ido generando entre nuestros inversionistas, la gente que nos conoce en redes sociales también, se vuelve más sencillo poder plasmarlo y que ellos ya no se fijen nada más en el producto, se fijen en el vehículo en general, bienes raíces y luego preventas. Ya cuando nosotros formamos esa credibilidad, la gente ya por el producto ya no se preocupa mucho. Ya saben que tenemos lo mejor en el inventario para poder ayudarlos alcanzar ese objetivo que es mucho más importante que si es producto A, B o C. Pero cuando estoy hablando con un millennial, es distinta la cosa. Porque ellos ya a lo mejor tienen una hipoteca y aparte tienen un hijo, 2 hijos, ya tienen responsabilidad financiera. Ya no es nada más él o ella, es una familia entera. Por eso nosotros decimos que transformamos y unimos familias a través de inversiones inmobiliarias. No importa si es un joven, el joven a lo mejor después va a tener familia o ya tiene familia porque directa o indirectamente, sus finanzas van a afectar al papá, al hermano, porque si no tiene, ¿a quién quieres que le va a pedir primero? A la familia. Los millennials ya es otra forma de verlo. Es, ¿qué le vas a dejar a tus hijos? Cuando ellos ya no estén ahí contigo porque van a volar de la casa, ¿de qué vas a vivir? Empresarios, Javi, tú lo viviste, lo viste en la pandemia y lo vimos. Empresarios muy exitosos en sus negocios, en la pandemia, se quedaron sin nada. No porque el negocio no haya jalado, que eso es solamente una cosa que no haya funcionado. Es porque el negocio dejó de funcionar, pero no tenían patrimonio personal. Jamás sacaron algo de utilidad para ellos, pensando todo el tiempo en reinvertir. Y eso es lo que yo también me cuestioné mucho en su momento, donde al principio no sabía manejar muy bien las finanzas o la administración del negocio, en el tema del dinero, porque agarraba de más para mí. Era un error, pero no me arrepiento porque eso me permitió empezar a hacer desde joven un patrimonio que yo sé que si GR8 o empresa que hagamos próximamente deja de funcionar, ya estoy trabajando desde hace varios años, ese patrimonio. Entonces lo veo dependiendo de la etapa de vida de la persona. Como estamos hablando de inversión inmobiliaria y la inversión inmobiliaria viene muy ligada a la famosa libertad financiera, vamos a hacer un ejercicio, en este caso entre los dos, de partiendo desde cero ahorros, cero conocimiento en inversión inmobiliaria, queremos conseguir esa libertad financiera. Y esa libertad financiera, la definición de libertad financiera es que en tu cuenta bancaria a final de mes entre suficiente dinero para cubrir tus necesidades vitales, tus necesidades de ocio, de viaje, etc. Y también, como decíamos, ¿no? Pues, ¿cuál es tu libertad financiera? Puede ser 1.000, puede ser 100.000 mensuales. Vamos a hacer el ejercicio con $2.000 mensuales. ¿Qué deberíamos hacer para conseguir $2.000 mensuales de forma pasiva todos los meses? Y el reto sería primero es, ¿cuánto tiempo creéis que se necesita? Y luego vayamos año a año o día a día, ¿cómo haríamos para llegar a esa libertad financiera en ese periodo que proponéis? Un año. 40.000 pesos mensuales, más o menos $2.000. $2.000 de forma recurrente, de forma pasiva y recurrente. Pasiva. Ah, bueno, cambia la suma. Libertad financiera. 3 añitos. Tú dices que en 3 años consigues $2.000 mensuales. Ok. ¿Y tú? ¿Empiezo yo? Bueno, ¿estáis de acuerdo en los tres? Lo complementamos, ahí va. Primer paso que yo haría. Desarrollar una habilidad de alto valor. ¿Qué es esto? La comunicación. Si tú eres el que trae dinero y sabes traer dinero a una empresa, es decir, sabes vender, cualquier empresa te va a creer. Porque todo el mundo quiere a la gente que le trae dinero. Imagínate que yo llego con una empresa y le digo, solo me vas a pagar si yo te traigo más dinero del que tienes ahorita, del que estás generando mensualmente. Y es un porcentaje nada más. O sea, tú te quedas con la mayoría. ¿Me dirías que sí o que no? Que sí, que sí. Entonces, si yo aprendo a vender,
la venta es ilimitada en cuanto a ingresos y eso me permite llegar más rápido a invertir en distintos instrumentos. Le voy a dejar ese segundo paso a mi socio para que elija el instrumento en el que quiere invertir. Vale, quiero complementar porque para mí... Perdona. Nos queda claro entonces que el primer paso es encontrar un trabajo en el que se valore tu habilidad para tener un ingreso básico, que no estamos todavía en el contador de ingreso pasivo en 0. Lo que tú estás proponiendo es tener un trabajo para que cubra tus necesidades vitales, para que luego ese trabajo, ahora lo complementes tú, cómo vamos a empezar a alimentar la famosa libertad financiera, ¿no? Sí, porque con ese ingreso variable, que es de venta, estás ganando mucho más de lo de un promedio, si haces bien las cosas y sabes vender bien, que un promedio de un salario normal, ¿verdad? Vale. Entonces, esa es la idea, que tengas no solamente para cubrir más y que con eso ya puedes empezar a trabajar en algo. Ahí te vas a dar cuenta de quién tiene más habilidad de comunicación, porque lo que yo te iba a contestar como primer paso era encontrar, y bien encaminado al tema de raíces, encontrar capacitación gratuita y trabajo. O sea, acercas con alguien que hace de que vende raíces, que te capacite, pero al mismo tiempo estás trabajando y comisionado. Entonces, bien. Mi compadre lo explica mucho más bonito, más claro, ¿te das cuenta? Pero básicamente es eso. Ese es para mí el primer paso. Vale. Segundo. O sea, primer paso, tener tu trabajo y formarte en paralelo en inversión inmobiliaria. Sí. Sin invertir, el conocer. De cero, o sea, 0 pesos es gratuita. O sea, una inmobiliaria, un primo que ya haga esto, tenemos toda la típica tía que vende propiedades, ¿no? Fíjate, algo aprendes. Para mí va por ahí el camino. Aunque te caiga mal, pero aunque te caiga mal, hable mucho, güey. Te agarre los cachetes, lo que tú quieras. A ver la pregunta. Los cachetes. Aprendes. Sí. Para mí, por ahí va el asunto. Y como segundo, yo empezaría a ver modelos de bienes raíces con bajo capital. En mi caso, lo que yo podría recomendar es empezar a capacitarte, o sea, ahora sí pagar para aprender como flipping, por ejemplo. Vale, ¿qué es flipping? Flipping es agarras una propiedad que necesita una remodelación para que se pueda vender un poquito más cara. ¿Sí? Comprar, reformar, vender. Comprar, reformar, vender. Pero en tu caso ya estás hablando de que tienes la posibilidad de comprar. No. Ok. Hay muchos modos de flipping. Vale. Entonces, por ahí va el asunto. ¿Quieres que abunde en modelo de flipping? Adelante, échale. Lo que nosotros hacemos es asociarnos, sobre todo en México, que hay un déficit muy fuerte de casas de interés social. ¿Sí? Casas son de 500, 600 mil pesos, más o menos. Son como ponlo más o menos en dólares. $25,000. 25, 30 mil dólares. Más o menos. Entonces, estas casas tienen muchos problemas porque los dueños ya no pueden mantenerlas o ni siquiera están habitadas. Entonces, no compras la casa. Llegas, te asocias con el propietario, tú le metes el dinero de la remodelación, que regularmente una casa intersocial ronda los 50, 100 mil pesos, ¿sí? Y a la hora de 2.500, 5.000 dólares lo tienes reformado. Reformado y ya tienes listo para vender. Una casa intersocial, y te lo puedo decir de experiencia propia porque lo hacemos, la vendes en menos de una semana, actualmente. Mínimo en Nuevo York. ¿Qué importe? Más o menos 500,000, 700,000, o sea, depende. O sea, pero varía, ninguna pasa de los $50,000, ¿sí? Pero tienes muy buen margen. ¿Qué es buen margen? Si yo le meto 50,000 pesos, le gano el doble. O sea, gano mis 50 más otros 50, 100,000. Ok. Entonces, ¿en cuánto tiempo? En 3, 4 meses. Vale, o sea, por ahora estamos, que hemos hecho las primeras inversiones de asociarnos a un dueño de una vivienda en el que nosotros hacemos la reforma y ya sacamos un capital. Sí. De ahí, de esta libertad financiera, ¿qué importe tenemos ya? De la libertad financiera todavía no seguimos construyendo capital. Claro, pues lo que estás haciendo es tener otra bolsita de dinero, ¿no? Claro, claro. Entonces ya tenemos capital que empezamos a ganar del variable, o sea, de vender y de comisiones, y ya parte de nuestros gastos empezamos a ahorrar. Ponle que ya ahorramos, ¿qué te parece? En 6 meses nos fue súper bien y ya tenemos que unos 20,000, 30,000 euros. 30.000 euros en 6 meses. Estamos hablando de que tendrías que hacer prácticamente 6 contratos por lo menos, ¿no? Depende de qué. Si nos vamos a... Estás juntando dos cosas. Ya tienes dos ingresos. Tienes tu ingreso por la venta, por comisionar, y tienes tu ingreso por el flip. Vale, pero el flip lo que está haciendo es que si tú has dicho unos 30.000 dólares, en 6 meses tendría que haber hecho una al mes, una reforma al mes para que me deje unos 5.000, 6.000 dólares cada una. Ajá. ¿No? Sí, pero acá estamos juntando dos ingresos, el de tu trabajo y el del flip. Pone que hicieron uno o dos nada más para practicar. Claro, para ver qué más lo de acá. Hay dos opciones. La primera es inviertes en una preventa, ya sea de tierra o de departamentos, y esa preventa la vas pagando poco a poco. ¿Y por qué te digo que ya inviertas en eso? Porque eso en 2, 3 años lo puedes dejar en renta.
Y dependiendo de lo que tú le vayas abonando, esa renta ya te puede empezar a dejar un buen flujo. Si tú lo rentas por Airbnb, VRBO, en una zona de alta demanda, ya sea en Madrid, sea acá en Monterrey, ya te puede estar dejando, por ejemplo, acá yo tengo un departamento y ya te deja fácilmente $1,500. Fíjate, acá en Monterrey, mensuales. ¿Qué Ya te costó cuánto? Me costó a mí 100,000, ya con amueblado y equipado, un poquito más de $100,000. Como 110,000, 120,000. Con un 15%. Para que te des una idea. Claro que están sus gastos de administración, yo no lo quiero administrar, no prefiero pagarle y demás. Sí. Pero aún y pagando eso y los demás gastos, sin contar la deuda, porque te digo, en el CAP no se cuenta esa deuda como tal, me deja un 11. Entonces, un 11, estás hablando de que ya esa solita me dejaría casi $20,000. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si hacemos algo así, ¿qué necesitaremos para terminar de pagar esa preventa? Pues juntarle más lanita. ¿Por qué? Porque al final podemos apalancarnos, pero no vamos a tener tanta libertad financiera porque nos vamos a tener que pagar la hipoteca mensual. Si nos quedan esos 1,500, pero hay que pagar 1,000 de hipoteca, pues ya nada más te quedan 500. Entonces, lo que haríamos, una opción es acumularle más con estos dos modelos, sigue comisionando, sigue haciendo flip, y ya con eso al final reduces la cantidad, ya no tienes que pagar un 80% con crédito, ya nada más a lo mejor un 50%. Y esa puede ser una opción. Otra opción es todavía no vas a invertir en preventa de un departamento. Te vas a ir a comprar en la hectárea, como te decía, tierra o acres, como lo dicen en Estados Unidos, para que esa tierra en poco tiempo la puedas subdividir y la vendes mucho más caracteres 4 o 5X. Claro que hay que hacer sus estudios y demás. Pero eso en un año le puedes dar vuelta, le acabamos de dar vuelta. Sí, en un año a un proyecto y le ganas un buen margen y con eso ya puedes comprar una propiedad de entrega inmediata, a lo mejor cash, para que te deje la renta que estás buscando y a lo mejor puede ser 1,000, 2,000, dos propiedades de 1,000. Con esa estrategia ya estás listo para en 3 años tener $2,000 pasivos. Esas son las opciones que yo te daría. ¿Estarías en esa libertad financiera con algo? Pues se puede complementar, o sea, se puede complementar de muchas formas. Yo creo que por algo nosotros seguimos y seguimos y seguimos y seguimos, seguimos. O sea, no dejamos la lana todavía en que nos deje renta. Nosotros seguimos todavía multiplicando, pero para la libertad financiera creo que es un buen camino. Entonces hemos hecho hasta el año 1,5 en el que repasando sería una habilidad, tú te la centrarías en ventas porque ganarías más de la media, la has complementado muy bien en el sentido de ir a vivienda social, asociarte con el flip, que el flip repasamos es, tú pones la reforma para darle más valor y te llevas un porcentaje de la venta. Sí, y ojo, el dato que yo di en tema de flip, complementando, puede sacar el doble, pero a nuestra métrica nosotros actualmente no agarramos una propiedad que nos deje menos de 150,000 pesos. La que hoy en la mañana fuimos a ver una, la estamos cerrando. Le vamos a meter 50,000 pesos de remodelación y nos va a dejar 150,000. O sea, en 3 meses. En 3-4 meses. Un momento, a ver si me sale bien la cuenta. ¿Pero cuánto vale la vivienda? La vivienda tiene un valor mercado 700 y tantos mil pesos. 700,000 que le vas a vender, le vas a meter 50,000, 750 y le vas a vender 900. Ojo, es que hay un detalle, tiene un crédito, ¿sí? Ese crédito es un líquido, pero esa propiedad tiene un crédito de 400 y algo. Sí, y al propietario yo no le puedo regresar algo, para él es un problema. ¿Sí? Para él es un problema la deuda que tiene. Sí, porque le siguen rebajando su nómina. Y si lo quiere quitar, si le quitan la deuda, ¿ok? Nosotros se la podemos quitar al momento de vender la propiedad, pero como el cliente la tiene y no la habita, vive en otro lado, la tiene vandalizada y no la puede vender porque regularmente las propiedades se compran un crédito. No te aprueban un crédito por una propiedad que no se puede habitar. Pero es un crédito tipo gubernamental. Es, lo que no es bancario. Es Infonavit. Entonces, a él se lo rebajan cada semana de su nómina. ¿Sí? O sea, le afecta. Entonces, nosotros no le podemos regresar toda la lana de la venta de la propiedad. Le regresamos una parte y el resto no lo queremos nosotros. Es el valor de nuestro trabajo. El poder quitarle a un cliente el dolor que lleva cargando varios años. Decirle, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer que quedes bien en un de crédito. Te vamos a quitar la deuda y ya no te van a rebajar de tu salario mensualmente. ¿Sí? Ese es el modelo que nosotros usamos. Por eso nos deja el margen. Y aún así, y lo tenemos testimonios, nuestros clientes se van contentos, se van se van sin el peso que llegaron, la mochila que llegaron cargando con la deuda, por ejemplo, de esta casa de 400 y tantos mil pesos. Claro. Bueno, mientras que decías, cuando has dicho lo de la opción de flip, ahí me surgía otra pregunta. Que ya hemos visto que es como la clave para empezar la inversión inmobiliaria, para ahorrar dinero. Pero hay una persona que se puede preguntar, oye, pero es que yo no tengo ni idea de construcción, de reforma, ¿con quién o cómo me asocio
con una empresa de construcción para yo traer a la persona que quiere vender y yo hacer de eso de unión y llevarme esa comisión. ¿Cómo lo hacéis? En temas de flip, nosotros lo hacemos muy sencillo. Publicamos, oye, necesitamos a alguien que haga esto, ¿sí? Y encontramos... Reformas, ¿te refieres? Ajá, reformas. Y encontramos varias opciones. Los llevamos a todos a la casa, el que nos dé mejor tiempo, o sea, el que nos entregue mejor tiempo y el que nos dé mejor precio es el que se queda básicamente con nosotros. Vale. Yo no ocupo saber mucho. O sea, no ocupo ser experto construyendo, pero traigo los expertos y el que mejor compita es con el que me quedo. El tema de remodelación. ¿Sí? Y ahí entra tu margen. Sí. ¿Y cómo convences a la persona de que su vivienda, que la mejor solución para su vivienda es reformarla para luego venderla? Si lo pintamos muy sencillo, le pedimos primero toda la data, cuál es la deuda que traes, y le decimos, oye, según lo que tú me diste, en tu crédito debes tanto, con esto liquidas tu propiedad, pero si no tienes la lana, los 400 en este caso, para liquidarla, vas a tener que seguir pagando, en este caso eran 12 años con 8 meses. Y te van a rebajar mensualmente 3,000 y tanto de tu nómina, que es de 6,000 y tantos. Uh-huh. Bueno, a nivel inversión inmobiliaria, hay muchos aspectos, muchas verdades, pero ¿cuáles son las principales mentiras que habéis escuchado vosotros en inversión inmobiliaria? Bueno. Que las propiedades siempre suben de valor. Que las propiedades siempre suben de valor. Ajá. Es una mentira, no todas. No todas. ¿O a poco esa, cuando la vandalizaron, subió de valor? Al contrario. Bajó de valor. Otra, que necesitas mucho dinero para invertir. Ya vemos el caso de las preventas, no necesitas mucho. Ya vemos el caso del flip, no necesitas nada. Más que a lo mejor ya para la construcción. Un pequeño, esos $1,500. Sí. Y puedes ganar, triplicarlo en 3 meses. Eso, ¿dónde lo puedes ver? Uh-huh. Y normalmente cuando te lo ofrecen en una Sofipo o algo así, dices, ay, aguas, ¿verdad? Corre. Sí. Cuidado, corran. Otra mentira que puedo decirte es que todas las preventas, que las preventas son un fraude. No, algunas sí. Uh-huh. Pero no todas. De eso quiero preguntaros también, porque precisamente de eso hay mucho miedo a la hora de comprar sobre plano, comprar en un espacio vacío, que tenéis que imaginar que todo va a ir bien. Pero como tú dices, hay muchísimos fraudes, hay muchísimas construcciones que te prometen, te hacen un grande render y luego desaparece. ¿Cómo aseguráis vosotros, en cierto modo, que la inversión en tierra que se hace con vuestro acompañamiento va a dar resultados? Con el método GR8. Sí. Échatelo. No, el experto es mi compadre, pero el método GR8, que son como 50, 60 criterios, en lo que se filtra el desarrollador y el proyecto, uh-huh, para poder dar mayor certeza para el inversionista. O sea, que todo está en regla, que todo está en regla, que tengan los permisos, las factibilidades, ver de quién es el terreno, porque en el tema de preventas, lo que pasa comúnmente es que el terreno todavía no es del desarrollador. Todavía hay un dueño que el desarrollador dijo, préstamelo tantito y te voy pagando. El problema es que si el desarrollador no le termina de pagar ese terreno al propietario original, el terreno se lo quita y el departamento queda bailando. Entonces, eso lo filtramos. Si vemos que el terreno es de fulanito, no es del desarrollador, no lo recomendamos en automático. Sí, entonces, es un proceso de filtros que ya mi compadre abundará un poquito más en ellos. Sí, son 6 categorías principales de esos 50 filtros. Empiezas con el desarrollador, quién está detrás, quiénes son los dueños. El desarrollador es el que hace el proyecto que va a construir. Normalmente es que no. El desarrollador gestiona el dinero que se va a utilizar para construir. Okay. Vale. ¿Ah? Desarrollador aquí, promotor allí. Vale. Sí, el desarrollador. Ahora, ese desarrollador suele licitar para la construcción. Alguien que le haga todo el cascarón y alguien que le haga todas las adecuaciones interiores. Normalmente sí funciona, por ejemplo, acá en México. Entonces, investigar quién está detrás, cuántos proyectos han entregado y están operando exitosamente. ¿Qué dicen los clientes de esos proyectos? Es lo principal. Número 2. El predio, el terreno sobre el cual se está construyendo, que lo explicó muy bien Pepe, ya no voy a andar más en eso, está súper bien así. Número 3, permisos, actividades y licencias cambian por estado, municipio, país, y ahí sí que asesoras a investigar para saber cuáles son los que se requieren, y también según la etapa de preconstrucción, hay algunos permisos que no van a estar. Saber cuáles son esos que normalmente no están todavía, porque es normal que no estén en ese momento. Pero, por ejemplo, si hay construcción y ves construcción y no ves una licencia que te puedan mostrar de construcción, ahí sí paras las antenas. Número 4, ya que terminaste todo el check legal, toda la revisión jurídica, ubicación. Y eso hace cascada en la rentabilidad y la plusvalía.
Porque si la ubicación está en crecimiento porque la mancha urbana está alcanzando y el precio por metro cuadrado está muy bien. Aparte, ves un crecimiento en la infraestructura, el gobierno le está apostando a esa zona, la gente está cada vez demandando más vivir ahí. Todo eso ayuda a que sea buena ubicación, va a haber más accesibilidad pronto porque van a conectar con el transporte público. ¿Te das cuenta? Todas estas cosas influyen en la plusvalía, porque conforme pasa todo esto, se va a apreciar la propiedad, va a tener mayor valor y tú no tienes que mover un solo dedo para que suceda eso. Esa es la número 5. Los últimos 5 años en la plusvalía, ¿cómo está el histórico de precios? Y ahorita en donde estamos, ¿cómo se proyecta a 5 años o a 10 años según el objetivo de tu inversionista? Porque hay 2 tipos de plusvalía. El que maneja el desarrollador, que cada que se vende le van subiendo el precio por oferta y demanda, y la plusvalía natural. Con el paso del tiempo, la tierra va subiendo de valor, normalmente un poquito más arriba de la inflación, en una inflación controlada. Aquí en México estuvo en 4.8 el año pasado, las propiedades subieron a un 6.7. En Estados Unidos es más volátil. Ahí sí ves, si suben las tasas de interés, la demanda baja y todos andan con que ya no quiero pedir crédito. En México no sucede tanto así. Si suben las tasas, bajan las tasas, no afecta tanto el ramo inmobiliario. Por lo menos no se ve tan rápido. Ese afecta. Y por último, la rentabilidad. El cap rate que te decía. Si yo lo rento de manera tradicional o lo pongo en Airbnb, ¿cuánto me dejaría de cap rate en relación a lo que vale mi inmueble? O sea, ¿cuánto me deja la renta contra cuánto vale ahorita? Y si eso, con el paso del tiempo, como la plusvalía suele subir más rápido que lo que es el cap rate, ojo, esto es muy importante. Las propiedades suben de valor a cierto ritmo, pero las rentas se ajustan con la inflación, ¿correcto? Entonces, si las propiedades traen un 10%, pero la inflación estuvo en 3, 4 y los contratos los ajustan, cada vez va a haber una brecha más grande entre plusvalía y la renta. Eso quiere decir que va a llegar un momento donde ya maduraste tanto en la propiedad que tu costo de oportunidad es muy alto porque tienes tanto dinero estancado en valor que si lo vendes, eso lo pudieras invertir en propiedades que te den más cap rate y te ayuden a llegar más rápido a la paz financiera. Que para mí la paz financiera es tener justo lo que mencionabas, para lo que necesitas, pero también para lo que sueñas. Que va más allá de solamente cubrir tus necesidades. Entonces, sí, esos son los 10 puntos. En el punto en el que estáis ahora, ¿cuáles han sido los mejores consejos que han dado en inversión inmobiliaria? ¿Y me han dado? Sí. Yo creo que el concepto de dónde va a estar el disco de Juan Carlos Zamora es uno muy bueno. Muy bueno. Sí, dónde está el disco, te lo explica él como en un partido de hockey, ¿no? Un jugador siempre tiene que estar viendo dónde va a estar el disco para estar ahí, ¿no? Para poder mandarlo donde necesita mandarlo, ¿no? Meter, ¿cómo se llama? ¿Gol? No sé. No sé. Punto. Detalles más, detalles menos, ¿no? Se entendió el punto. Sí. Entonces, ese concepto de mina raíz para mí es muy importante. Es el secreto de que el proyecto donde nos asociamos Alonso y yo haya funcionado, ¿sí? Adelantarnos a lo que el mercado va a demandar en un futuro. Okay. O sea, tú ves con data, otra vez, dónde va a llegar el desarrollo, dónde se va a requerir algo. Entonces tú compras antes. Si tú sabes que en 2, 3 años, 5 años va a valer, no sé, 100 por la demanda, pero tú estás comprando en 50, 30, para mí es uno de los mayores consejos. Okay. Y él claramente iba de la mano. El negocio no está en cómo vendes, sino cómo compras, siempre. Y lo hemos practicado, lo hemos hecho justo en el proyecto que nos asociamos. Desde el momento que yo compro tierra o compramos tierra, para mí es negocio. ¿Sí? Desde ese momento. En el peor de los escenarios, en lugar de dividirlo, que fue nuestro caso, yo puedo revender el terreno como está, sin fraccionar, y para mí es rentable. Sí. El secreto está en cómo vendes, no cómo. No, perdóname. No, cómo compras, cómo vendes. ¡Ah, cabrón! Me repite. El secreto está en cómo compras, no en cómo vendes. Exacto. Que me pongo nervioso. No te preocupes. Estoy bien. ¿El mejor consejo que te han dado a ti? Híjole, coincido en esa del disco, pero hay otra que fuimos descubriendo. Lo mencioné en este episodio, que es la manera más rápida de llegar a la libertad financiera en bienes raíces. Irónicamente, no es con la renta, es con la plusvalía. Últimamente, al final, la renta te va a dar esa paz financiera, esa libertad financiera. Pero si empiezas desde cero, primero hay que construir patrimonio en cantidad para que parte de eso lo dejes en renta. Es un gran consejo. Y te diría número 2. Lo mismo, lo del disco. Lo del disco. Porque cuando invertí yo en este modelo que te dije de la pastelería, para subdividir y ganar más por rebanada, en este caso por cada terreno, yo invertí creyendo que iba a funcionar, pero sin el 100% de convicción de que era la decisión correcta en el momento. Invertí con emoción.
pero yo no me arrepiento para nada y sé que eso va a ser el factor número 1 para que despegue en patrimonio personal. Entonces ese sería otro. Checa dónde va a estar el disco e invierte al modelo pastelería, al modelo Costco. Grande y vendes por loco. Buenos consejos. A mí hace poco me dieron uno que era tener en cuenta el crecimiento de la ciudad en comparación con la velocidad de construcción. Por ejemplo, en España hay escasez a la hora de construir, es imposible cubrir la demanda y una de las métricas que tenían en cuenta era, por ejemplo, llega Amazon y construye ahora una nave industrial y va a necesitar 1.000 personas. Y es un pueblo de 50.000 habitantes que no tiene capacidad de tener 1.000 viviendas extras. Entonces, ¿qué va a pasar con la oferta y la demanda? 1.000 personas que necesitan 1.000 viviendas y que el mercado no es capaz de absorberlo y sube. Entonces, tiene en cuenta esa métrica también. Ya nos estamos acercando al final de la entrevista. Alonso, Pepe, ¿algo que queráis agregar? Pues no, todo bien, todo. Mi compadre. Hay que elegir buenos socios. Es correcto. Sí, en nuestro caso estuvo muy interesante porque rompe con lo que hemos visto o escuchado de que lo típico es haces a un amigo de toda tu vida un socio y salen peleados. Sí. En nuestro caso fue al revés. Pero fuimos socios. Primero nos peleamos. No, Pero fuimos novios. Mamá, no es cierto. Primero fuimos socios, después amigos y seguimos manteniendo la relación. Es una muy buena relación, es una relación que mantenemos a ver, ¿sí? Porque concordamos en valores, en principios. Entonces yo creo que eso es un gran concepto. Sí, y conozcan el ambiente de la persona con quien se quieren asociar, con quien se rodean. Lo veíamos en 50 líderes. ¿Cómo trata su familia? Yo me fui enterando ya hasta después, en realidad. Pero tenía ya la confianza de que había una conexión, teníamos amigos en común, y por eso no hice tanto el deep research así con familia y demás, pero sí es muy importante y es más divertido cuando lo haces con otra persona, más personas, una inversión, un camino, por más que te vaya bien, se disfruta mucho más acompañado, que siempre le digo, es mucho más bonito caminar y disfrutar el éxito y tener con quien compartirlo, a que llegar y darte cuenta que todo el éxito económico valió para 1 o 2 días que te va a hacer feliz, porque después te vas a sentir vacío. Exacto. Toma la sopa. ¿Ayer un chopper? Bueno, nos llevamos unos cuantos consejos y unas recomendaciones a nivel de inversión inmobiliaria. Si alguien que está viendo esta entrevista se quiere seguir formando con vosotros, ¿dónde os encuentran? Bien, da tus redes y yo las de acá. Mi redes, Pepe Inmuebles, tal cual en Instagram. Nada más uso Instagram, no se preocupen. Y mi compadre. Como Alonso, con ese, Alonso Lozano G. Alonso Lozano G. Ahí nos pueden encontrar en todas las redes. Y ahí van a ver también las redes de la inmobiliaria y demás. Pues felicitarte, mi Javi, por estar compartiendo. Me gusta la playera también. Mira, parece que nos venimos combinados acá. Sí, ha sido casualidad. Sí, yo ya sabía, ¿no? No sabes puesto el vídeo. No, muchas gracias y felicidades. De verdad, espero que les sea mucho valor a la audiencia. Hecho. Muchísimas gracias. Gracias, mi Javi. Pepe. Javi, Don José. un gusto. Venga, una fotito.